Vamos a revisar otras noticias porque a partir de marzo, cuando empieza a regir la ley de inclusión escolar, tener el pelo largo o teñido ya no será motivo de suspensión en los colegios. Para conocer los alcances de esta nueva normativa, tomamos contacto con Jimena Guindel, que nos va a contar más acerca de la discusión que también se ha abierto con estas normas de la ley de inclusión. Jimena, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Sí, discusiones, polémica ha generado esta implementación de la ley de inclusión a partir del 1 de marzo y también porque los mismos sostenedores de algunos establecimientos, también algunos profesores se han preguntado de qué forma se va a implementar. ¿Va a ser en letra muerta, por ejemplo, la normativa de los establecimientos? ¿Se va a poder implementar, por ejemplo, la suspensión en casos de que en más de una ocasión se haya incumplido con la normativa del establecimiento? Y también qué es lo que va a ocurrir cuando, por ejemplo, y tú lo señalabas a la presentación, algún alumno tenga el pelo largo o utilice a lo mejor algo del uniforme que no sea la forma en que está establecido. Para poder resolver alguna de estas dudas es que me encuentro con Raúl Figueroa. Él es el director ejecutivo de Acción Educar. Raúl, ¿cómo está? Muy buenas. Muy buenas tardes, muchas gracias. Raúl, escuchamos esta discusión, estas polémicas que se han generado en torno a lo que es esta ley que se va a implementar a partir del 1 de marzo. ¿De qué forma se va a poder utilizar? ¿Cómo la van a implementar los establecimientos? ¿Va a ser en ley muerta la normativa del establecimiento? A ver, hay que recordar que esta ley fue muy polémica durante su tramitación y lamentablemente empezamos a ver que también va a ser polémica su implementación. La implementación de esta ley es gradual. Recuerden que apuntaba la ley a poner fin al lucro, a poner fin al financiamiento compartido y a poner fin a la selección. Luego, con el tiempo, por un tema bien político, se le cambió el nombre a la ley de inclusión. Lo que vemos ahora es una parte de la ley que empieza a regir que tiene que ver fundamentalmente con las normas de no discriminación arbitraria que deben respetar los establecimientos educacionales. Normas que por lo más ya regían de antes, porque la ley es la que prohíbe la discriminación arbitraria. Y se ha generado bastante polémica respecto de, por ejemplo, la validez de los reglamentos internos de los colegios. ¿Qué pasa si un alumno no cumple con lo que el reglamento señala? Y a mi juicio, la ley es bastante clara en señalar que los colegios deben tener un reglamento interno, que los alumnos deben cumplir las normas que ese reglamento interno fija. Y lo importante, y entre comillas lo nuevo, es que se dice claramente que ese reglamento no puede implicar discriminaciones arbitrarias entre los alumnos. ¿Qué significa eso? Eso no significa que eventualmente no se pueda sancionar al alumno, sino que si se le sanciona, esa sanción tiene que tener un fundamento claro en el reglamento y por supuesto en los hechos, es decir, que efectivamente ese alumno haya incurrido en la causal que el reglamento señala. Y lo que hace también la ley es establecer que las sanciones de expulsión o cancelación de la matrícula, además de cumplir con un procedimiento específico que ahí se señala, deben obedecer a causales particularmente graves. Por lo tanto, ahí también hay una cuestión más bien casuística que vamos a tener que ir viendo cómo esta ley se va a implementar. A mí me parece fundamental, en todo caso, dejar muy claro que la autonomía de los colegios y la autoridad que tienen los colegios para establecer normas que los apoderados y fundamentalmente los alumnos deben cumplir, pero que los apoderados además han manifestado estar de acuerdo con esas normas, se mantiene. Y es muy importante evitar dudas respecto de esa autoridad que por lo más es necesaria para mantener una cierta disciplina en los establecimientos y que los profesores necesitan para poder hacer su función. Pero Raúl, ¿qué significaría arbitrario? Porque muchas veces los mismos alumnos, los apoderados, podrían pensar que utilizar el pelo largo sería igual en parte algún tipo de discriminación, o también qué es lo que va a pasar con que dentro de la ley también se habla de que no se pueda alejar al alumno de sus clases, que eso es lo principal. En este caso no se podría sancionar al establecimiento. Arbitrario implica que no tiene un fundamento razonable, es decir, no se pueden tomar medidas que afecten a los alumnos sin que tengan un fundamento razonable. Ese fundamento razonable no basta además con que sea razonable, sino que además, en el caso de los colegios, tiene que además estar preestablecido en el reglamento interno. Por supuesto, si un alumno llega con un aro y el colegio prohíbe a los alumnos ponerse aro, por ejemplo, no sé si ese caso existirá, pero podrá darse, claramente no es una causal en extremo grave como para marginar a ese alumno del establecimiento. Pero eso no significa que si está en el reglamento, si los apoderados aceptaron ese reglamento, si los alumnos también se comprometen a cumplirlo, el colegio no pueda
tomar medidas para el cumplimiento de esas medidas. Y evidentemente, como les decía hace un rato, esto va a ser muy casuístico. Los casos van a ir llegando a la Superintendencia de Educación y es importante entonces que la Superintendencia, al resolver estos asuntos, sepa conjugar de manera adecuada los derechos de los estudiantes con también los derechos que tienen los sostenedores de poder llevar adelante un proyecto educativo determinado. Y muchas veces esos proyectos educativos van asociados de determinadas normas de conducta o de disciplina que el colegio está en condiciones de exigir para la mejor concreción de ese proyecto. Y insisto, esto es una cuestión bastante casuística que hay que ir viendo en cada caso. Muchas gracias, Raúl. Ahí escuchábamos entonces la explicación por parte del director ejecutivo de Acción Educar. En parte hay que revisar bien la ley como viene también escrita. No necesariamente significaría el hecho de que si se habla de esta suspensión, de esta alejación de las personas de clases, no tiene que ver directamente con la normativa, por ejemplo, que tenga cada establecimiento. Esto se va a seguir respetando y habría que ver y vamos a tener que esperar a que esto se empiece a implementar para ver caso a caso qué es lo que va ocurriendo, Daniel. Gracias, Jimena. Buenas tardes.